Dios te bendiga. Te seguiré leyendo la palabra del Señor y una vez más sea de bendición a nuestras vidas. Y antes de leerla, te haré una oración y te invito a que te unas conmigo en oración. Padre celestial, tú que hiciste los cielos y la tierra, merecedor eres de honra y gloria. Mi alma te alaba, te glorifica y te exalta. Vengo delante de la presencia de tu Hijo Jesús, quien merece toda la alabanza y toda la adoración. Bendito seas, Cordero Santo. Mi alma te alaba, te glorifica y te exalta. Te pido que por medio de tu Espíritu Santo, seas tu Espíritu Santo que nos des entendimiento de la palabra de Dios, conocimiento, sabiduría, y que nosotros podamos obedecer la palabra de Dios para vivir una vida agradable delante del Señor. Todo esto lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Te estaré leyendo en Gálatas capítulo 5, versículo 16 hasta el versículo 26. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Bendita la palabra del Señor, que a través de la Santa Biblia Dios nos sigue hablando. Y te he leído las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Pablo explica a través de las Escrituras sobre la lucha externa que los creyentes tenemos debido al nuevo nacimiento. Y cuando nacemos, o sea, a través de nuestra madre, el apóstol Pablo dice sobre la carne y sobre la naturaleza de Adán. Adán fue el primer hombre que desobedeció a Dios cuando Eva le dio de comer del fruto. Porque Jehová Dios le dijo al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Por medio del pecado de Adán recibimos la muerte, dice, porque por medio de la muerte entró a los hombres por cuanto todos pecaron por Adán. Porque por medio de la desobediencia de Adán, dice que el hombre pecó y nosotros recibimos el mal. Y esto se aplica a todas las personas. Porque si tú te das cuenta, cuando un niño nace y va creciendo, él se porta mal. Y hace cosas que a uno de madre pues no le gusta, porque cuando yo miraba que mis hijos hacían lo malo no me gustaba. Y miraba que ellos mentían. Entonces yo le decía, estás mintiendo. Y eso es pecado.
podemos ver que a través de los niños de pequeños hacen lo malo. Y no solo mienten, hacen otras cosas, de que los niños con otros niños a veces les pegan, les hacen cosas, más que todo en la escuela, hacen cosas malas los niños. Entonces, a través de la palabra del Señor miramos que porque Adán desobedeció al Señor, él pecó. Y así pues las demás personas, cuando van creciendo y hacen lo malo, a veces hay rencores, enemistades, hacen todo lo malo que al Señor no le agrada. Y aquí lo dice, que las personas que andan en la carne son los que hacen lo malo. Y se manifiestan las obras de la carne, que dice que es el adulterio, la fornicación, inmundicia. ¿Y qué es el adulterio? Cuando una persona está casada y se mete con sea hombre o mujer, lo que sea, el hombre o la mujer pues ya hacen adulterio. Y fornicación, cuando tienen relaciones sin casarse. Ese es pecado, porque a Dios no le agrada eso. Dice que tienen idolatría, inmundicia, lascivia, hechicerías. Yo he oído de muchas personas que estas personas van a lugares donde les lean la carta, las manos, y hacen hechicerías o les hacen mal a otras personas. Tienen pleitos, dice, celos, el pelear con tu vecino, el pelear con tu hermano en Cristo, hermano en sangre. Eso es obra de la carne. Los celos, que si un hombre cela a su esposa, ese es pecado, eso está en la carne. O si la esposa cela a su esposo, eso no es estar ni a gusto entre parejas y pasan peleando, porque el celo es lo que hace cuando un hombre cela a la mujer, pasan peleando. Se han oído de casos que cuando los hombres son celosos hasta han matado a sus esposas. Y cuando hay pleitos igual. Y cuando una persona también tiene envidia, cuando una persona prospera o alguien tiene un carro y dice, mira que él tiene el carro y yo, ¿por qué no? Esa es una envidia, y eso no es bueno, de que las personas tengan envidia. Y cuando las personas también se emborrachan, porque dicen borracheras, orgías y todas cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto. Pablo hablaba de que esto no era bueno. Por eso él hablaba sobre las obras de la carne. Que si la gente hace todo esto de lo que te he leído a través de las escrituras, están obedeciendo a la carne. Están haciendo sus deseos de la carne. No están obedeciendo al Señor. Porque eso no le agrada al Señor. Cuando una persona no ha aceptado al Señor Jesús, no obedece la palabra de Dios y hace todo lo malo que estas personas están haciendo. Y es una lucha grande de la carne y el espíritu. Cuando aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, tenemos vida eterna y salvación. Y el Señor Jesús, por medio de su Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros a poder obedecer la palabra del Señor. Es importante que nosotros obedezcamos la palabra del Señor. Y te leeré a través de las Escrituras en San Juan, capítulo 3 hasta el versículo 15. Jesús y Nicodemo. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas si sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestros testimonios. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que no descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito la palabra del Señor, porque a través de ella seguimos aprendiendo y el Señor nos sigue hablando. Porque el Señor Jesús le dijo a Nicodemo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. Es importante andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Porque al obedecer la carne, tú haces todo lo malo. Y eso al Señor no le agrada. Por eso Pablo explicaba aquí a través de la Escritura lo que eran las obras de la carne. Y yo te lo he leído. Es importante andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, ¿verdad? Porque el obedecer al Espíritu es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, andar en el Espíritu es tener amor hacia el prójimo. Cuando el prójimo te ofende, sea un hermano en Cristo, un hermano en la sangre, o sea el vecino, y te ofende, te haga lo que te haga, tú lo perdonas. Y si él tiene alguna necesidad, tú le puedes ayudar. Si tiene necesidad, como ejemplo, que no tenga que comer, y tú le das de comer al que te ofende, ahí tú estás amando a tu prójimo. Primeramente estás amando a Dios y amando a tu prójimo. Y tener paz es que cuando te ofenden, tú no sientas nada con nadie. Paciencia, dice, benignidad, bondad y fe. Cuando nosotros estamos pasando una prueba, y le pedimos al Señor que esa petición sea contestada. Nosotros queremos que esa petición sea contestada. No queremos tener paciencia. Pero cuando estamos en esa prueba, el esperar en el Señor es tener esa paciencia que en el tiempo del Señor el Señor va a contestar. Porque nosotros queremos todo rápido y no es así. En el Señor tenemos que ser pacientes. Como que si alguien, digamos, te ha ofendido y tú quieres que esta persona baje y le pides pero no te perdona, tú quieres que ahorita lo perdone. No, porque primeramente la otra persona tiene que ver tu cambio, si en verdad tú lo has perdonado, porque a veces nosotros podemos decir, perdonamos de labios, pero no de corazón, porque el perdonar de corazón es mostrarle a la otra persona que tú lo has perdonado, ser compasivo. La otra persona que te ha ofendido y dice, bueno, en verdad te está arrepentido de corazón, que tú no sientas nada en tu corazón. Es importante que tú tengas paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad y fe. Eso es andar en el Espíritu.
obedecer al Señor Jesús. No hacer lo que la carne dice. Porque la carne no quiere que tú hagas lo bueno. La carne quiere que tú hagas lo malo. ¿Y qué es hacer lo malo? Como a través de la Escritura lo hemos leído. La carne no quiere obedecer a Dios. No quiere que tú ores. No quiere que tú leas la palabra del Señor. No quiere que tú obedezcas la palabra del Señor. Pero nosotros tenemos que obedecer al Señor y dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Hacer lo que a Dios le agrada. Andar en el Espíritu. Obedecer al Señor. Como te decía, amar a tu prójimo. No tengas odio para nadie. Perdona si te han ofendido. No hagas las obras de la carne. Obedece al Espíritu. Humanamente nos cuesta obedecer a Dios, pero con la ayuda del Espíritu Santo podemos vencer los deseos de la carne y ser guiados por el Espíritu Santo. Porque te pondré también un ejemplo. Si tú andas con personas que no te edifican, un ejemplo, que estas personas digan malas palabras, mienten, pasan odiando, criticando a cualquier persona, haciendo todo lo malo. Y si tú estás con estas personas, tú no te estás edificando. Tú, en vez de estarte edificando, estás dejando que tu carne oiga lo malo y tu carne quiera hacer lo mismo. Porque cuando una persona hace eso, obedece a la carne, y es cuando haces todo lo malo que a Dios no le agrada. Es importante que tú alimentes más al Espíritu para que puedas hacer la voluntad de Dios. Y te haré una pregunta y tú te la contestas. Y tú dile al Señor en qué lugar estás o qué es lo que más haces para agradar al Señor. Dice, la pregunta es, ¿qué más alimentas? ¿La carne o el Espíritu? Cualquiera que sea la respuesta a lo que tú alimentes más, analiza en qué lugar estás y lee la palabra del Señor. Que si tú estás haciendo más lo que la carne te pide o las obras de la carne, es peligroso que tú vivas en la carne, en las obras de la carne. No dejes que Satanás, y el Señor lo reprenda, ponga malos pensamientos en ti, enemistades, odio, rencores, resentimientos. Pases odiando al prójimo, a veces hasta los hijos, que hay padres que odian a los hijos, y hijos odiando a los padres, y hermanos odiándose entre hermanos, y tíos odiando a sus sobrinos, etc. No dejes que el enemigo haga eso en ti. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Obedece al Señor Jesús. Lee la palabra del Señor. Haz oración. Ten esa comunión con el Espíritu Santo. Habla con Dios cuando tengas un problema, lo que sea. Dobla tus rodillas. Pídele al Señor que te ayude, fuerza. El Espíritu Santo te ayudará. Porque tenemos que obedecer al Señor, hacer su santa voluntad. Tenemos que crucificar la carne. Porque si somos de Cristo Jesús, vamos a crucificar la carne con las pasiones y deseos. Dice, hacer lo que a Dios le agrada. Cuida tu corazón porque de él mana la vida. Y una vez más, como te digo, deja que el Espíritu Santo te guíe y obedezcas al Señor Jesús. Así como dice aquí en Romanos. Dice en Romanos
Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjate qué importante es, como dice la palabra del Señor, que no hay ninguna condenación, dice, para los que están en Cristo Jesús. Los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es importante que tú andes conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Porque andar en el Espíritu es donde tú vas a tener amor para los demás. Vas a tener paz, fe, bondad. Vas a obedecer al Señor. Vas a amar primeramente al Señor. Vas a amar a tu prójimo. Que cuando te ofenden tú vas a perdonar y vas a decir, si te desean maldiciones, tú les vas a dar bendiciones para estas personas. Dios nos ama con un gran amor eterno y quiere que nosotros obedezcamos la palabra del Señor y andemos conforme al fruto del Espíritu. Que obedezcamos al Espíritu, que alimentemos más al Espíritu. Dios nos sigue hablando a través de sus escrituras y estamos aprendiendo. Tú analiza cada versículo que está escrito en la palabra del Señor. Habla con el Señor y que el Señor te diga lo que tienes que hacer. Y si tú le has fallado al Señor, donde habla de las obras de la carne, todo eso malo que a Dios no le agrada, dile al Señor Jesús que te ayude por medio de su Espíritu Santo para que tú puedas obedecer la palabra del Señor y vivir una vida agradable delante del Señor. Porque Dios eso es lo que quiere, que nosotros obedezcamos la palabra del Señor, que vivamos una vida agradable delante del Señor, que vivamos en el Espíritu, que no vivamos en la carne, porque las obras de la carne no le agradan al Señor, a Él no le gusta el pecado. Pero con la ayuda del Espíritu Santo nosotros podemos seguir adelante. Como dicen en la palabra del Señor, con Cristo Jesús somos más que vencedores. Que la palabra del Señor sea de bendición a nuestras vidas y nosotros podamos obedecer la palabra del Señor y vivir una vida agradable delante del Señor. Bendiciones a tu vida. Gloria y honra al Señor Jesús.